Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto, con el gusto de todos los días, en este martesito, martes 20 de junio del 2023. Yo soy Adriana Brani, estoy cubriendo a Pedro Ferriz de Con, que se encuentra en un asunto importante que atender, y vamos a estar con ustedes por todo este rato, desde ahorita que son las 6:45 de la mañana, tiempo 6:49 tiempo del centro de la Ciudad de México, hasta las 9 de la mañana. Así es que acompáñenos, tenemos información importantísima que usted quiere saber, quiere conocer, con entrevistas de primer nivel, y se va a poner muy interesante. Así es que no se vaya. ¿Y qué le parece si empezamos, como siempre, por un resumen de noticias? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, pues la corcholatiza ya está en campaña, en una campaña que no es campaña, y como unos candidatos que no son candidatos, pero pues ya inició el arranque, el banderazo de esta campaña. Marcelo Ebrard, que es aspirante a la candidatura presidencial por Morena, propuso crear la Secretaría de la Cuarta Transformación. En caso de alcanzar la primera magistratura, indicó también que estaría esta nueva secretaría que anuncia ayer Marcelo Ebrard a cargo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, y subrayó que el objetivo de esta nueva secretaría es que se mantenga el proyecto federal actual y sus obras. En el Hotel Hilton de la Ciudad de México aclaró que sería una dependencia reducida, eso sí, y que se tendría que pagar con ahorros. Esto dijo Marcelo. Porque la Cuarta Transformación no va a rendir todos sus frutos como se debe de hacer en solo 6 años. Cuando menos se va a requerir más de 10 años. Yo quiero proponer, y así lo haremos, de resultar favorecidos en la encuesta y posteriormente en el 24 en la lucha política, formar la Secretaría de la Cuarta Transformación. Es construir sobre el legado que nos va a dejar Andrés Manuel López Obrador y todos quienes le han acompañado en esta lucha. Va a tener el rango de Secretaría de Estado para que tenga autoridad legal. Bueno, Ebrard dijo que es necesario promover los programas sociales y también expandirlos, es decir, para dar continuidad, según dice en este mensaje, y además estos programas sociales pues los va a hacer mayores, ya dijo, los va a expandir, o sea, se va a inyectar más presupuesto a estos programas clientelares, y se pronunció a favor de un sistema universal de salud, no dijo que fuera como el de Dinamarca, pero sí universal, y del fortalecimiento de la Guardia Nacional. Y ante este ofrecimiento que le hace a Andy, el hijo del presidente, pues ya Andrés López Beltrán rechazó esta invitación del ex canciller Marcelo Ebrard para encabezar esta Secretaría de la Cuarta Transformación. Dio las gracias a través de una carta, a través de un comunicado que se fecha o se pone al final, firma Andrés López Beltrán desde la finca Rocío, esta finca que se encuentra allá en Tabasco y desde donde salen pues todos los insumos para los chocolates de los hijos del presidente. Ricardo Monreal, senador con licencia, rechazó que su papel como aspirante a coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, que no candidato, sea ofrecer cargos a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Argumentó que no lo necesitan y llamó a la unidad como requisito indispensable para el futuro del movimiento del que forma parte y ofreció ser un agente de cohesión al interior de su partido, cosa que va a estar muy complicada. Y sobre los 5 millones de pesos de financiamiento que se le van a entregar por parte de su partido a Monreal y a todas las corcholatas, dijo que son suficientes, se alcanza ese dinero y que los va a agotar en el marco de su recorrido por todo el país. Por otra parte, en Puerto Vallarta, Jalisco, ahí estuvo Adán Augusto López, quien ratificó que no va a aceptar esta bolsa, estos 5 millones de pesos que Morena dispuso para que los aspirantes a la candidatura presidencial del partido puedan sufragar los gastos de sus recorridos a partir de este lunes. No los va a aceptar y informó que va a enviar a la dirigencia de Morena un escrito para hacer saber que él va a cubrir sus gastos. Aseguró que no se va a pasar de los 5 millones de pesos
que tendrán las otras corcholatas de Morena. Eso pues no está tan difícil, no pasarse de los 5 millones de pesos. Lo que sí está difícil es que tenga los 5 millones de pesos para él pagarse su campaña, él solito. Después de repasar los programas sociales implementados por Andrés Manuel López Obrador y acusar a los adversarios de querer frenar el avance de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum ofreció continuidad, pero con sello propio, es decir, adujo el eslogan utilizado por Marcelo Ebrard, se lo copia, quien ha dicho y ha hablado de continuidad con cambio. Andrés Manuel López Obrador nombró, este es el otro, otra gran pues, noticia que jaló todos los reflectores del día de ayer, porque nombra a Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación. Ella fungía como secretaria del Trabajo y se desconoce ahora quién va a asumir esta última responsabilidad, la secretaria del Trabajo. Ella va a ser la secretaria de Gobernación en sustitución de Adán López Hernández. Luisa María es abogada, ya fue legisladora, muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo. Con ella se concilió para que aumentaran los salarios mínimos. Es que estoy pensando que son 5 veces. Solo en una ocasión no hubo consenso. Los 3 o 4 años fue unánime, es decir, un acuerdo, un consenso. Y esto se debió en mucho al buen desempeño de Luisa María. Será buen desempeño, pero pues el segundo puesto en importancia del país, la Secretaría de Gobernación, se queda ahora en manos de una millennial, 35 años, y vamos a estar hablando de esto que ha causado una gran cantidad de reacciones el día de hoy, más al rato con Amado Avendaño, y para que se quede con nosotros va a estar muy interesante. Manuel Velasco, él es senador con licencia, pues arrancó también la competencia por la candidatura presidencial con militantes del Partido Verde Ecologista, ya saben que es el candidato del Partido Verde en alianza con Morena, y lo hizo en el Estado de México. Apostó por dar continuidad a la agenda de Andrés Manuel López Obrador. La coalición opositora, PAN, PRI, PRD, que mantiene alianza con organizaciones sociales como Frente Cívico Nacional y Unidos, explora la ruta para definir a su candidato presidencial para el 2024. Ya urge, porque pues, la competencia ya está en campaña. Debaten cómo llevar a cabo elecciones primarias para descartar la lista de aspirantes sin violar la ley. Organizaciones civiles impulsan elecciones primarias mediante urnas en todo el país y voto a distancia a través de una aplicación electrónica. Incluso plantearon crear un Consejo Ciudadano Electoral, formado por personas con trayectoria y encabezado por el expresidente del IFE, Leonardo Valdés, para organizar este proceso de selección. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, anunció la realización de foros en las 32 entidades de la República para escuchar preocupaciones y propuestas de los ciudadanos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas cautelares aprobadas por la Comisión de Quejas del INE, en las que advirtió a aspirantes y militantes de Morena que no pueden promover logros ni el voto, pues podrían afectar la equidad en la contienda presidencial del próximo año, aunque pues de eso se trata el recorrido que están haciendo ya las corcholatas de Morena. Por 4 votos contra 3, los magistrados avalaron la decisión de la comisión del INE ante una queja presentada por el PRD y Jorge Álvarez Maínez, diputado de Movimiento Ciudadano, contra Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López por participar en eventos en Baja California Sur, Coahuila, Oaxaca,
y Sonora. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá en breve un proyecto que propone anular la parte central del Plan B electoral impulsada por el actual gobierno y publicada el pasado 2 de marzo. Se trata de reformas a las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, general de partidos políticos, así como la nueva ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral, cuyo principal efecto era adelgazar la estructura del Instituto Nacional Electoral. Dichas reformas no han sido aplicadas porque el ministro Javier Lainez las suspendió desde el pasado 24 de marzo. Aún con la presencia militar, el hallazgo de tomas clandestinas para ordeñar gas LP a Pemex se disparó 77% en el primer bimestre de este año, de acuerdo con datos oficiales, 77%. Cifras de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos indicaron que en el primer bimestre del 2022 se localizaron 398 piquetes en los gasoductos de la empresa y que en este año la cifra se disparó a 704 puntos de ordeña de este hidrocarburo. En total, 2022 cerró con 2.525 piquetes, un promedio de 210 por mes. En el año previo, en el 2021, el promedio mensual fue de 198 y en 2020 fueron 171 tomas ilegales por mes. Así es que esto va aumentando. Si la tendencia del primer bimestre continúa, al cierre del 2023, el promedio sería 12 tomas al día y 360 por mes. Los puntos de ordeña se han detectado principalmente en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala y en el Estado de México, y comienzan ya a prenderse focos también en el estado de Querétaro. El huachicoleo sigue impactando las finanzas de Petróleos Mexicanos. La empresa gasta en promedio 2.5 millones de pesos diarios para inhabilitar las 46 tomas clandestinas que encuentran todos los días en su red de ductos, tanto de refinados como de gas LP, según lo establecen datos oficiales. El hallazgo de piquetes aumentó desde el inicio del gobierno en un 31%, al pasar de 35 a 46 tomas ilegales diariamente. El costo por la reparación de cada uno se elevó en 28%. Solo en el primer bimestre de este año, Petróleos ya erogó 148.4 millones de pesos para desactivar 2.725 tomas clandestinas localizadas en su red de distribución. De enero del 2019 a febrero del 2023, Petróleos Mexicanos ha pagado 2.389.3 millones de pesos para atender las perforaciones efectuadas por los delincuentes en los ductos. Aparte, la empresa reportó el desvío de 5.100 barriles diarios de combustible entre enero y mayo de este año, equivalentes a unos 810,000 litros. O sea que, en resumen, después de todo esto, el huachicoleo no se ha acabado y, por el contrario, ha aumentado. Vamos a hablar de eso al rato con Óscar Ocampo. Va a estar muy interesante, así es que no se vaya. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Bueno, seguimos con este resumen de noticias. Empresas de Estados Unidos que son cercanas al embajador en México, Ken Salazar, lograron obtener permisos de generación eléctrica en México, a diferencia de las que no lo son. Muestra de ello es que en este año empresas de directivos que asistieron a reuniones en Palacio Nacional junto con Ken Salazar obtuvieron los permisos para generar electricidad. El primer caso es la entrega de 2 permisos de generación eléctrica por parte de la Comisión Reguladora de Energía el 17 de febrero para México FLNG, que es filial de la estadounidense New Fortress Energy y cuyos directivos pues estuvieron en Palacio Nacional el 1 de febrero. Uno de los permisos que obtuvo fue para construir una central eléctrica con capacidad de 63.2 megawatts que utilizará gas natural y será instalada en una plataforma marina en aguas del puerto de Altamira, en Tamaulipas. El segundo es para otra central
con características similares, pero con capacidad de 47.9 megawatts. El 17 de abril, el embajador Salazar visitó nuevamente a Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional y un mes después, el 18 de mayo, la Comisión Reguladora de Electricidad autorizó otro permiso para Plexus Electrónica, que es una central de cogeneración que se ubicará en Zapopan, Jalisco. En otro asunto, pues Andrés Manuel López Obrador informó que esta semana va a firmar un acuerdo para que las tortillerías del país solamente utilicen maíz blanco no transgénico. Esto, pues, en medio de una disputa con Estados Unidos y también con Canadá, que ya se sumó, sobre la comercialización del grano. El presidente anunció además que se van a imponer aranceles para frenar la importación de maíz blanco. Así lo dijo. Que estoy por firmar en esta semana para que en las tortillerías solo se use maíz blanco y no transgénico. Y esto va a ir acompañado de el establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales. Esto puede acabar en un panel de controversias, es decir, en otro problema relacionado al TEMEC, aun cuando no hemos solucionado el anterior, el de la cuestión eléctrica. Para este año, pues se esperan importaciones récord de maíz por 18.2 millones de toneladas, 13.3% arriba de las registradas el año de la entrada en vigor del TEMEC. Es difícil para las tortillerías conocer el origen del maíz que adquieren las chiquitas, la de la esquina, pues toda la información queda en manos de las comercializadoras de granos y harineras. Esto es lo que señala Blanca Mejía, que es presidente de la red de maíz de la Ciudad de México, que agrupa molinos de masa de nixtamal y tortillerías en la capital del país. Por ello, indicó, la propuesta que hace Andrés Manuel López Obrador de regular las importaciones de maíz blanco transgénico debe ser aplicada a las grandes empresas. La también representante del Consejo Rector de la Tortilla explicó que si no pueden adquirir el maíz de Sinaloa, Hidalgo o Guerrero, pues menos lo van a poder comprar a Sudáfrica, Argentina, Brasil o Estados Unidos. Vamos a estar siguiendo de cerca este tema esta semana. Esta semana vamos a estar hablando de eso. Durante mayo, el indicador oportuno de la actividad económica registró un ligero aumento de 0.10%, 0.46% menos que el incremento de 0.56% de abril, según cifras descentralizadas del INEGI. Las actividades terciarias, que en el primer trimestre del 2023 generaron el 62.6% del Producto Interno Bruto del país, mostraron una variación mensual de 0.11% en mayo, lejos del 0.57% del mes de abril. En el mismo sentido, las actividades secundarias, el sector industrial, minería, así como generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, productos al consumidor final, la construcción y las industrias manufactureras aminoraron su tasa de crecimiento mensual de 0.41% en abril a solo 0.06% en mayo. La IOAI difundió por primera vez por el INEGI en octubre del 2020 que no considera las actividades primarias. Servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano asignó en los últimos años al menos 18 plazas de mando y de contralor aéreo a personas, y esto es grave, que no cumplen el perfil para desempeñar esas funciones. Y esto, pues, está siendo advertido por el órgano interno de control. En 2022 había 93.1 millones de personas usuarias de Internet en nuestro país, lo que representó el 78.6% de la población de 6 años o más, 78.6% de la población. Esto de acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. De este modo, la población usuaria de Internet en el país aumentó 3% respecto a la proporción de 75.6%, 88.6 millones de 2021, según el estudio elaborado
por el INEGI en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La proporción de población conectada a Internet en México quedó todavía por debajo de lo que sucede en países de América Latina, como es en Brasil, que registró una tasa de 80.7% en el 2021, o de Chile, con un 90.2% en el mismo año. Esto lo destaca INEGI con base en datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En Corea del Sur, por ejemplo, Reino Unido, Suecia, España, Estados Unidos, Alemania y Chile, 9 de cada 10 personas son usuarias de Internet. En México, la proporción es de 7 de cada 10. Pese a que este rezago de conectividad en el ámbito rural en México, sobre todo, se moderó al crecer de 56.5% a 62.3% de la población, la brecha pues es evidente que todavía es amplia frente a las áreas urbanas y las áreas rurales, donde el porcentaje con usuarios de Internet pasó en las urbanas de 81.6 a 83.8%. La Barra Mexicana de Abogados promovió una demanda de amparo para forzar el nombramiento de vacantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ya solo está operando con 12 de los 16 magistrados de la Sala Superior y tiene más de 50 puestos sin magistrado titular en sus salas regionales. El propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como el Ejecutivo Federal, no han iniciado o concretado los procedimientos para someter los nombramientos que están pendientes al Senado o a la Comisión Permanente del Congreso, según lo afirma la Barra Mexicana de Abogados en esta demanda que presenta. El 3 de junio terminaron sus periodos en la Sala Superior la magistrada Nora Urbi Genel y su colega Juan Manuel Jiménez Illescas, mientras que Manuel Jalibis Pelayo, quien estuvo más de 20 años en el cargo, pues ya se retiró por incapacidad definitiva. Desde el 31 de mayo, el Tribunal Federal de Justicia tuvo que reasignar puestos para garantizar el quórum de 4 magistrados en la primera y segunda secciones de la Sala Superior, así como en su Junta de Gobierno. Al menos 14 vehículos blindados artesanalmente, conocidos como monstruos, así se les llama, que eran utilizados por grupos criminales, fueron ya destruidos por la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. La medida se implementó a través del programa Destino de Bienes y Objetos del Delito en la delegación de la Fiscalía General de la República de allá de Reynosa. Una narcomina que le estalló a un vehículo de las Fuerzas Armadas en el municipio de Apatzingán, Michoacán, dejó 8 soldados heridos. Las extorsiones presenciales son uno de los retos que subsisten en la Ciudad de México, según lo indica Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano. Señaló que si bien con la gestión de Claudia Sheinbaum, la incidencia en homicidios bajó y se hicieron ejercicios importantes para el combate a la delincuencia organizada, las extorsiones son un reto con una alta cifra negra todavía. Y refirió que hay zonas como el Centro Histórico, La Condesa, Polanco y algunas colonias de Iztapalapa con cobro de piso frecuente, tanto en comercios como en mercados, como en tianguis. En estos últimos, los tianguis, notaron un modus reciente en el que se les exige a los vendedores del tianguis que adquieran solamente ciertos productos determinados, proveedores que venden ciertos productos. Miguel Ángel N., conocido como el violador serial de Periférico, fue condenado por 153 años de prisión por delitos sexuales contra mujeres. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que de los 20 procesos judiciales que se llevaron en su contra, 17 ya fueron resueltos. Un tribunal federal de la Ciudad de México reconoció por primera vez a los animales domésticos como parte integrante de la familia para fines jurídicos. Ay, qué interesante está eso. Las mascotas son parte de la familia, claro que sí. Los gobiernos de Estados Unidos y China exploran la creación de un grupo de trabajo para hacer frente al tráfico de precursores químicos destinados a la fabricación ilegal
del opioide sintético conocido como el fentanilo, aseguró Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano. Estos precursores o ingredientes que sirven para hacer el fentanilo, que llegan a Estados Unidos matando a gran cantidad de norteamericanos vía México, donde están los laboratorios, según información que tienen las autoridades de inteligencia de los Estados Unidos. Al concluir Antony Blinken su visita de 2 días a Beijing, donde sostuvo encuentros con el presidente Xi Jinping y también con otros funcionarios chinos para reactivar la cooperación bilateral, Blinken aseguró que es necesario detener el flujo de precursores químicos que permiten a narcotraficantes mexicanos fabricar el fentanilo. Al menos 6 personas, incluido un policía estatal de Pensilvania, fueron asesinados y decenas resultaron heridas, esto en una serie de actos violentos y tiroteos masivos otra vez en los Estados Unidos durante el fin de semana. Los tiroteos ocurrieron en los suburbios de Chicago, el estado de Washington, Pensilvania, San Luis, el sur California y Baltimore. Todo eso porque este fin de semana hubo muchos festejos por lo que se conoce como el Juneteenth, o sea, el 19 de junio se celebra, se conmemora el fin de la esclavitud en los Estados Unidos, el fin de la emancipación, y hay muchísimas celebraciones. En algunos estados se observa una fiesta nacional. Estaban estos festejos y surgieron estos tiroteos. Diputados británicos aprobaron el informe que estableció que el ex primer ministro Boris Johnson mintió deliberadamente sobre estas fiestas ilegales que se celebraron ahí en sus oficinas durante el confinamiento por el COVID, en un intento de terminar un escándalo dañino para el Partido Conservador y para el mismo Boris Johnson, que precisamente por eso pues fue removido de su cargo como primer ministro de Gran Bretaña. España recibió el año pasado una cifra récord de solicitudes para obtener la condición de refugiado y una protección internacional, pero el gobierno rechazó muchas más solicitudes que el promedio europeo, según informa la Comisión Española de Ayuda a Refugiados. En su reporte anual analizó la respuesta de España al incremento de la demanda de refugio en 2022 por el desplazamiento forzado de millones de personas a causa de esta guerra de Rusia y Ucrania, de múltiples conflictos también en África y de la crisis política de América Latina, esta crisis de refugiados y crisis de migrantes que se tiene ya globalmente. España recibió 118.842 solicitudes de asilo el año pasado y esta es la mayor cantidad que se ha registrado y la tercera más alta en toda la Unión Europea. Sin embargo, apenas al 16.5% de los solicitantes cuyos casos se resolvieron les otorgaron esta protección respecto al promedio europeo, que está en 38.5%. Además, 161.037 ucranianos recibieron una protección temporal bajo un programa de la Unión Europea. Otra tragedia, una tragedia que cobró gran reflector también, un barco que volcó ahí frente a las costas de Grecia, esto la semana pasada, pues transportaba a 800 personas, estaba lleno, ya no cabía ni un alfiler ahí en ese barco. Esto según la investigación inicial de la policía de Pakistán, donde el lunes se declaró un día de luto. Las autoridades también anunciaron la detención de 14 sospechosos relacionados con el presunto tráfico de migrantes y están buscando a otros cómplices. Un submarino, este tema está impresionante, les voy a ampliar más adelante sobre él, porque fíjense que un submarino que participaba en una expedición turística, o sea, con turistas, para explorar, ¿qué creen? Los restos del Titanic, pues desapareció. Desapareció desde el domingo frente a las costas del sureste de Canadá. Según Ocean Gate Expeditions, que es la empresa que organiza esta expedición, es una empresa privada que opera la embarcación, pues se desconocen cuántos tripulantes están desaparecidos, pero The Guardian ya está hablando que se trata de 5. Les voy a decir quiénes son más adelante, quiénes son estos turistas que pues están desaparecidos, y esto es una verdadera y auténtica tragedia. Vamos a hacer una pausa, pero no sin antes decirles que estamos haciendo una pregunta para ustedes en nuestros medios de consulta, que vamos a poner ahorita en pantalla, donde dice este nombramiento, el nuevo nombramiento de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación. ¿Cómo la ves? ¿Cómo le estás viendo tú este nombramiento? 1, como una mujer resolviendo los problemas internos tan complicados que hay en este año electoral en México, o
como un florero de Palacio Nacional. ¿Tú qué opinas? Danos tu opinión. Tu opinión también, por supuesto, que nos las va a dar Amado Avendaño más adelante, que lo vamos a entrevistar. Pero por lo pronto, ahí está la pregunta. Pasen al método de consulta y vamos a ver, pues, ¿qué opinan ustedes? Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Bueno, pues son 7 de la mañana con 25 minutos y es tiempo de empezar el día reflexionando sobre pues dos grandes noticias que cobraron ayer gran relevancia en los medios. Una de ellas, pues es justamente la nueva secretaria de Gobernación. Algo que pues podría estarse interpretando como que va a haber una mano que mueve la cuna, y otros dicen que la Secretaría de Gobernación se convirtió en una cuna. Resulta que ella pues es muy joven. Se trata de Luisa María Alcalde Luján, ex secretaria del Trabajo, una nominación que nadie vio venir, nadie se imaginaba que pudiera ser la nueva secretaria de Gobernación después de que se va Dan Augusto ya a la campaña en busca de la candidatura para la presidencia de la República. En un primer momento se había nombrado al que era obvio que tuviera el puesto, que es Alejandro Encinas. Después ya no fue él. No queda muy claro por qué. No queda muy claro si fue él el que no aceptó esta nominación o habrá otras fuerzas que no aceptaron su nominación. Por lo pronto sabemos que, pues bien visto por el ejército, pues no es Alejandro Encinas por el tema de los 43. Entonces, pues ahí queda esto, queda en la incógnita. La primera reacción de esta nominación, pues fue la inexperiencia que se percibe para una mujer tan joven como Luisa María Alcalde Luján. Ella es una millennial que queda al frente de la política interna del país. Nació en 1987, tiene 35 años y la Secretaría de Gobernación pues es una de las carteras más importantes del país. Es pues la segunda. Si falta el presidente, quien se queda al frente del país justamente es por ley el secretario de Gobernación. Es el segundo puesto más importante que tenemos en nuestro país. Y además, para agregar un punto más, pues estamos en un año electoral donde la Secretaría de Gobernación pues tiene que dirimir entre todos los conflictos internos que se puedan suscitar. Es una cartera muy importante y además en este año electoral pues aún más. Y si no, pues pregúntenselo a Manuel Bartlett, que le tocó ser secretario de Gobernación en esa época, en 1988 justamente, nombrado por Miguel de la Madrid, pero en la contienda electoral entre Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, donde se cae el sistema. Claro que en ese entonces, por supuesto, que quien organizaba las elecciones era la Secretaría de Gobernación y hoy es diferente, tenemos al INE. De todas maneras, pues es un año muy importante, es un año complicadísimo y todo esto pues está en manos de esta joven millennial. Ella en Twitter, después de conocer la nominación, pues escribió que sin duda es un honor, el honor de su vida acompañar al presidente desde esta nueva responsabilidad en esta última etapa fundamental para la consolidación de la transformación. Pero, ¿quién es ella? Hay que recordar, pues, ¿de dónde viene? Ella viene de una familia de militantes de izquierda, todos en Morena, todos cercanos a Andrés Manuel López Obrador. 7 de sus familiares trabajan dentro del gobierno. Ella es preparada, ¿sí? Estudió Derecho en la UNAM y después fue a hacer una maestría a California, a la Universidad de Berkeley, allá en ese estado. O sea que tiene estudios muy neoliberales, y eso pues siempre nos hace recordar aquella vez cuando López Obrador decía que todos los que estudian en el extranjero aprenden a robar. Pero bueno, ella es una mujer preparada, empezó en apoyos de López Obrador con los estudiantes en las universidades, o sea, dirigió a los jóvenes de Morena. Después apareció en un promocional de Morena en este video donde salía ella cantando, bailando en un camión. No sé si tenemos el video nada más para recordar, pues los pininos de la nueva secretaria. Ahí está el video, haciendo sus pininos ahí la nueva secretaria de Gobernación en este video que pues también se recordó en las redes el día de ayer. También fue diputada federal y bueno, después su último puesto, secretaria del Trabajo, antes de ser secretaria de Gobernación, donde la Secretaría del Trabajo pues impulsó este programa fallido de Jóvenes Construyendo el Futuro. También trabajó la ley de outsourcing.
la secretaria de Gobernación pues viene de una familia que ha sido muy favorecida con la 4T, como decimos, porque pues sus familiares 7 están trabajando en el gobierno. Esto pues evidentemente huele a nepotismo, por supuesto. La hermana es la que estuvo en este grupo de 92 aspirantes para estar dentro del INE, que pues no jaló, pero ahí estuvo en esta contienda. Su mamá Berta Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena, su padre es un abogado sindicalista muy importante dentro de la 4T. Reacciones, pues muchísimas. Como le digo, la principal es que carece de experiencia, aunque sí es preparada, pero carece de experiencia. Casi como el letrero que dice, se busca secretaria de Gobernación sin experiencia. Y le podemos agregar, pero que sepa obedecer, porque ahí está la crítica y la pregunta. ¿Usted ve a Luisa María Alcalde resolviendo conflictos dentro del país? O sea, ¿la visualiza o la está visualizando como un florero? ¿Qué pudiera ser? Que no nos sorprenda, porque ya sabemos que el hueso en Morena pues cae por el 90% de lealtad y el 10% de capacidad. Así es que pues no nos sorprende en este sentido, pero tras este nombramiento, pues ahí está la pregunta que le estamos haciendo. Si usted la ve resolviendo problemas o como un florero de Palacio Nacional, que para decirlo con otros términos, pues sería quién va a ser el real secretario de Gobernación de nuestro país. Y pues si usted pensó en López Obrador, pues quizás no esté muy equivocado. El otro tema, nada más rapidísimo, que también cobró muchísima importancia, pues fue este anuncio que hace Marcelo Ebrard de anunciar una nueva secretaría, la Secretaría de la Cuarta Transformación, donde invita a participar al hijo del presidente, a Andy. Ya Andy se deslinda, saca un comunicado donde dice, gracias, pero no gracias, yo no me voy a meter en política y mucho menos en la sucesión presidencial, como diciendo, a mí no me utilicen. Bueno, eso es lo que dice, por lo menos Andy dice que no, y realmente causa muchísimas preguntas que vamos a tratar, por supuesto, también con Amado. Tendremos que preguntar qué mensaje está dando aquí Marcelo Ebrard. ¿Mensaje de impunidad? ¿Mensaje de protección? Porque pues no solamente es Andy, también es Pío, quien se está incorporando a esta campaña de Marcelo Ebrard, que no sabemos si le va a ayudar o le va a perjudicar. Ahí le dejo la pregunta, vamos a hacer una pausa y regresamos ya con la opinión de los expertos. Ahí le tengo la pregunta, todavía creo que no tenemos resultados, pero pues vaya usted contestando si ve a Luisa María Alcalde como una mujer resolviendo los problemas internos del país o como un florero de Palacio Nacional. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. 7 de la mañana con 37 minutos y tenemos en la línea a Óscar Ocampo. Él es coordinador de energía del IMCO, con un tema muy importante que pues adelantábamos en el resumen de noticias, el huachicol sigue a todo lo que da. ¿Cómo estás, Óscar Ocampo? Te saludo. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días. Encantado de platicar contigo, tu auditorio, esta mañana. Pues habíamos pensado que ya el huachicol, nos habían prometido que ya se había acabado el huachicol, y ahora resulta que todavía lo tenemos, ¿no? Bueno, efectivamente recordará el auditorio que al inicio de la actual administración se inició una campaña muy ambiciosa, ¿no? En contra del huachicol, que y hay que decir que en los primeros años, 2019, 2020 quizás, sí se registró una reducción significativa del robo de combustibles y de gas LP específicamente en territorio nacional. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos si nos vamos a 2021, a 2022 y al primer trimestre de 2023? Es que el huachicol ha vuelto a ser el pan de cada día y específicamente en 3 estados, ¿no? 3 estados, por ejemplo, concentran más del 80% de las tomas clandestinas detectadas de gas LP, por poner un ejemplo, que son Puebla, Veracruz y Tlaxcala. Y en menor medida, Guanajuato, Oaxaca y el propio Estado de México, Hidalgo. Así es que bueno, es un problema que se tiene bien identificado dónde están, se tiene bien identificado dónde están los problemas, dónde están los ductos afectados, y aquí lo que cabe preguntarse es, bueno, ¿dónde está Petróleos Mexicanos, que tiene la capacidad de detectar dónde están estas tomas prácticamente en tiempo real?
Sí, llama muchísimo la atención, nada más para entender muy bien cuál es la diferencia entre un huachicol de gasolina y un huachicol de gas LP, para que entendamos todo el auditorio y una servidora, cuál es la diferencia entre una u otra. Al final del día estamos hablando del tipo de ductos, ¿no? Y de la forma de extraerlo, ¿no? Al final del día el huachicol de gasolina es mucho más fácil de, de extraer, ¿no? Al ser un combustible líquido, el GLP es un poco más, más complicado, pero en esencia ambos son los puntos de extracción ilegales en los ductos, en este caso de petróleos mexicanos, pero bueno, pues puede ser de cualquiera. Y recuerdo muchísimo, además del problema del robo que efectivamente esto causa, pues esto es muy peligroso, ¿no? Ya tuvimos, y si nos quieres recordar aquel incidente de esta explosión tan terrible, que pues está latente todavía este riesgo. Así es, bueno, recordaremos todos de aquel incidente en Hidalgo el año pasado, si no me equivoco, que precisamente tenemos una fuga en un ducto, llega la población de esa comunidad a huachicolear, ¿no? A robar combustibles. ¿Y qué sucede? Bueno, pues los combustibles por definición son flamables y en algún punto, por alguna razón, hubo un mechazo que provocó una explosión que costó vidas humanas, ¿no? Así es que no es únicamente un factor económico para petróleos mexicanos o para la hacienda pública o para las empresas privadas, sino también es un riesgo para las comunidades que habitan por donde pasan estos ductos. Uh-huh. ¿Quiénes son estas personas que roban este combustible? ¿Son grandes corporaciones? ¿Son crimen organizado, súper organizado? ¿O es la gente, la población que aprovecha estos piquetes, a lo mejor que ya están, pues para hacer sus ventas ahí al minoreo? ¿Tienes idea de algo de esto? Tradicionalmente asociamos el huachicol con las comunidades, con personas desorganizadas, descentralizadas, pero la realidad es que esto es crimen organizado. No, esto es delincuencia organizada de un grado de sofisticación muy elevado. Uh-huh. ¿Dónde acaba? ¿Dónde acaba esta gasolina, este gas LP que es extraído, que es robado? ¿Dónde acaba? Bueno, acaba en muchos lugares, ¿no? Yo creo que a todos los que hemos circulado las carreteras de este país vemos cuando vamos en caminos rurales o también bastante próximos de la Ciudad de México, estos letreros de se vende gasolina, ¿no? En bidones, ¿no? Bueno, eso con alta probabilidad es huachicol, pero también es cierto que acaba en estaciones de servicio que adquieren combustibles de procedencia ilícita, ¿no? Eso también sucede en este país. Así es que ¿dónde acaba? Bueno, acaba a lo largo de todo el universo de potenciales consumidores. Uh-huh. Sí, recuerdo la semana pasada, me parece, un reporte del Reforma donde daba la cifra de que el 30% de las gasolinas que están en los automóviles en nuestro país, pues provienen del huachicol, o sea, es decir, de 3 de cada 10 tanques, para ponerlo así en términos prácticos, pues provienen del huachicol. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, es difícil tener datos precisos sobre qué porcentaje acaba en los vehículos que conducimos en este país. Sin embargo, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la merma que tiene Pemex económica, pues es muy importante, ¿no? Así es que eso sí nos permite dimensionar de qué tamaño es el problema y, bueno, al final del día, eso, ¿dónde acaba? Acaba muy probablemente en los vehículos que conducimos todos los mexicanos, ¿no? Porque al final del día, como te digo, el huachicol está focalizado en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala, pero esos combustibles pues acaban distribuidos a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Sí, ahorita que tocas el tema de el impacto económico que puede representar este robo de combustible de gas LP a petróleos mexicanos, ¿de qué tamaño es el impacto y la merma que se le hace a esta empresa, a este robo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo lo podemos visualizar? De por sí es una empresa que se dice que ya está quebrada, pero ¿cuál es el tamaño del impacto realmente por este tema? Pues bueno, si nos vamos a la estimación más reciente, que es al cierre de 2022, las pérdidas de Pemex rebasan los 14,000 millones de pesos únicamente por robo de combustibles. No es, a ver, si lo ponemos en dimensión, Pemex tuvo en 2022 utilidades aproximadamente de 23,000 millones de pesos.
y más o menos se estima que perdió 14,000 millones de pesos por robo de combustibles. Así es que, bueno, esto nos permite dimensionar el tamaño del problema al que se enfrenta Petróleos Mexicanos por el huachicol en México. Sí, pues es tremendo. Y la pregunta aquí sería si esto se puede resolver, Óscar Ocampo. ¿Es posible que esto tenga solución o no? ¿Y cuál sería? Porque pues en aquel entonces me acuerdo el tema de las pipas de Marcelo, que ya nadie supo dónde está. Si quieres, ahorita comentamos sobre eso. Pero ¿tiene solución este problema? Porque parece, con respecto a las cifras que nos estás dando, parece que esto es exponencial. Bueno, si nos vamos voy a empezar por la segunda parte de tu pregunta, que es esta compra de pipas que recordarás que al inicio de esta administración, medio gabinete encabezados por la secretaria Nale, el entonces secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, fueron a comprar pipas para transportar combustibles. Bueno, esa no es la solución. No, mover gasolina a través de pipas ni aquí ni en China es una solución de país moderno. ¿Cuál sí es la solución? La solución es, y empieza por Petróleos Mexicanos, que es invertir en tecnología, invertir en monitoreo en tiempo real, los cuales además Pemex en buena medida ya tiene, ¿no? Así es que la segunda patita de la estrategia contra el huachicol tiene que ser combatir la corrupción dentro de Petróleos Mexicanos y, por supuesto, combatir a las bandas de la delincuencia organizada, que son las que distribuyen el huachicol en este país, ¿no? Al final del día, esos son los rubros que debe abarcar la estrategia, ¿no? ¿Y cómo puedes hacer esto? Bueno, en primer lugar, con mucha más trazabilidad de los combustibles que se venden en las estaciones de servicio, es decir, en las gasolineras, ¿no? Muchas más auditorías de dónde vienen esos combustibles. En Pemex necesitas un combate a la corrupción mucho más ambicioso, porque al final del día el huachicol no se entiende sin la colusión dentro de Petróleos Mexicanos, ¿no? Por definición. Dentro de Pemex se puede detectar casi en tiempo real dónde están las tomas, dónde están las ferias de presión, y a partir de eso pues se podría combatir de mucho mejor manera. Y finalmente, seguir expandiendo las redes de ductos. ¿A qué me refiero con esto? A que tengas redundancia en la red, es decir, que tengas ductos que vayan paralelos con otros ductos, para que en el momento que tengas problemas por mantenimiento, por lo que sea en un ducto, o que tengas una fuga en un ducto, clandestino o no, puedas usar la capacidad del otro ducto para transportar combustibles. Esa es la solución del país moderno. No apostarle a transportar hidrocarburos a través de pipas. O sea que por lo que me estás diciendo, el problema viene desde adentro, ¿no? De una complicidad y una corrupción desde adentro de Pemex, por lo que me dices, que tiene esta empresa la capacidad de detectar en tiempo real dónde están ordeñando a sus ductos. Y decías, no te entendí bien si decías que hay un programa ambicioso de combate a la corrupción adentro de Petróleos Mexicanos, o no lo hay. Digo que se necesita urgentemente. Sí, evidentemente no lo hay, porque si no tendremos estas cifras que nos estás presentando. Pues le seguiremos dando continuidad a este tema, por supuesto. Muchísimas gracias por esta explicación que nos haces de lo que está pasando con algo que pensamos que ya había acabado, pero que pues claramente cada vez empeora más. Muchísimas gracias, Óscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO, por haber estado esta mañana con nosotros platicando de este tema tan interesante. A ti, Adriana, bonita tarde. Gracias. Bonito día y bonita tarde para ti. Opinión Central, en la primera emisión. Ya tenemos los primeros resultados de esta pregunta que estamos haciendo sobre cómo ves a la nueva secretaria de Gobernación, si como una mujer resolviendo los problemas internos o como un florero de Palacio Nacional. El 10% la ve resolviendo problemas, el 90% la ve como florero. Y bueno, tengo en la línea a Amado Avendaño, que justamente analiza político, importantísimo, muy interesante siempre hablar con él, un privilegio para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Amado? Te saludo con muchísimo gusto. Igualmente, querida Adriana, me da muchísimo gusto estar aquí, siempre con ustedes en Central en Equilibrio. ¿Te sorprende el resultado de la encuesta que estamos manejando? No, pero es que además la mayoría del gabinete justamente es un florero y no es un desprecio a Luisa María Alcalde, que a mí me parece que como persona merece respeto, pero el asunto es que está fuera de lugar. No fue
o no es justamente una secretaria del Trabajo que haya sido ampliamente destacada. Su posicionamiento en el gabinete tiene que ver con la relación familiar, básicamente pues con sus padres, Arturo Alcalde y su mamá Berta Luján, perdóname, que son gente muy de partido, muy de Morena, y que tienen incrustada ahí a toda la familia en distintos puestos. Es un asunto de lealtades. Ella es una mujer cercana y fiel apoyadora de Claudia Sheinbaum en este contexto, pero también hay algo que es importante y que además salió a dar vueltas ayer en los medios de comunicación por las declaraciones desafortunadísimas del ex canciller, que es la parte esta del relevo generacional y la idea que tiene el presidente de ya empezar a colocar desde ahora a sus huestes, y me refiero a su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, en el escenario político, ¿no? El dándose a desear, sobre todo. Pero, los dos temas, ¿no? Fueron los dos temas de ayer de bomba, ¿no? La Secretaría de Gobernación por un lado y por otro lado, pues el tema de el ofrecimiento que se le hace a Andy. Sí, pero el asunto es que ella es de ese círculo, pues del círculo de los amigos de Andy, ¿no? Román Meyer, Falcón, es tratar de ir posicionando a una nueva generación de cuatroteros para que tengan cierto nivel de visibilidad, pero justamente la coyuntura era para otra cosa. ¿Por qué? Pues porque viene un proceso electoral en 2024 que si se pone complejo, con todo el respeto que me merece, no veo yo tamaños a Luisa María Alcalde para resolver un conflicto postelectoral. Y cuando tienes como encargado de la secretaría a un hombre como Alejandro Encinas, que ha sido 5 veces legislador, que tiene mucha más experiencia y que ha sido, digamos, un soldado de López Obrador, ¿no? Yo creo que López Obrador no quiere en torno suyo a gente que le rebata, que compita con él. Entonces lo mejor es tener gente que va a ser absolutamente leal y absolutamente sumisa a lo que él diga o lo que él quiera. Entonces, me parece que esa posición tiene que ver con Encinas, ¿por qué Alejandro Encinas de repente sí, de repente no? O sea, él fue el que... ¿Tú qué opinas, no? Porque no tenemos una clara respuesta sobre qué pasó con Alejandro Encinas, ahorita que lo mencionas. ¿Él lo aceptó o también se habla de la posibilidad de que no era bien visto por el sector militar? ¿Qué opinión tienes al respecto? A mí me parece que las dos cosas. Alejandro Encinas trae una amplísima trayectoria y aunque ha sido doblado en los momentos clave durante esta administración, me parece que sí es cierto. O sea, no está bien visto. Ha hecho declaraciones en su momento sobre que no estaba de acuerdo con que el mando de la seguridad estuviera en manos de militares y cosas que lo han ido marginando. Ha sido un soldado de López Obrador, te insisto, pero eso también ha hecho que él se haya ido marginando en función de sus propias declaraciones. Entonces, me parece que es quitarle fuerza, este nombramiento es quitarle fuerza a la Secretaría de Gobernación y también una señal de que quien se va a meter a resolver los conflictos, si es que los hay, al modo de los que los hace él, es el propio López Obrador. O sea, yo no veo, con todo respeto, a Luis Alcalde sentándose ni con los partidos políticos, ni con nadie, pues como ha sido el tenor de esta administración. No veo yo más que pues un cambio cosmético en la Secretaría de Gobernación, porque además fíjate que es interesante lo que dice la rayuela de la jornada el día de hoy. Es demasiado crítica la jornada, que ha sido un medio pues muy afín al presidente. Dice:
La Rayuela, dice bien el columnista, en lugar de premiar a una mediocre funcionaria, más parece una agresión a la República. Esto lo veíamos de la jornada, pues en las épocas de los 90, ¿no? Sorprendente, Pero ¿no? sí, Me parece es sorprendente. cierto. Carlos Fernández Vega en la jornada hace una crítica durísima. Yo diría, difícilmente ver una columna tan dura contra una secretaria o contra un nombramiento del presidente, pero parece que no cayó nada bien en ciertos sectores, sobre todo en esta coyuntura. Hay que asumir que estamos en una coyuntura de sucesión y este acomodo de piezas también manda mensajes internos y a mí me parece que eso es lo que no gustó. Porque pues obviamente Luis Alcalde es una pieza mucho más cercana a Claudia Sheinbaum y que pues podría operar ahí, desde ahí para ella, a lo mejor en ese espacio pues les está siendo útil, ¿no? Uh-huh. Para pasar rápido, también quiero preguntarte de Andy, por supuesto que te voy a aprovechar que estás aquí, pero eso que te quiero preguntar rápidamente, ¿cómo te imaginas tú a un López Obrador que el fin de semana trataba de llenar el hueco que dejaba Dan Augusto cuando pues ya Alejandro Encinas le habría dicho que no quería? Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Como realmente un movimiento estratégico para él ser el que mueve la cuna? O sea, él ser el que está como secretario de Gobernación. Por ahí muchos dicen la Secretaría de Gobernación se convirtió en una cuna por la edad de la funcionaria, o lo ves como un movimiento deshojando la margarita de que ya no encontraba a quién, y que buscaba por aquí y que buscaba por allá, y que pues le tocó como de bomberazo. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, Andrés es un hombre de ocurrencias y está en una posición de hacer lo que le venga en gana. Pues en una de esas agarra al Juanito y lo pone de secretario de Gobernación o hace lo que le venga en gana, porque el mensaje que nos ha mandado durante todo el sexenio es que el gabinete soy yo, aquí se hace lo que yo digo, y justamente por eso el mote de floreros a los secretarios de Estado. Si tú le preguntas a la gente, igual y reconocerá a 3, 4, pero si tú le preguntas quién es el secretario de Agricultura, quién es el secretario de Comunicaciones y Transportes, la gente no tiene ni idea, porque su trabajo es absolutamente intrascendente, porque él resuelve todo. Entonces, ¿qué más da? Lo que él no quiere ser, como todos los políticos, es predecible. Entonces le encanta andar dando sorpresas y le encanta andar dando de qué hablar. Si funciona o no el secretario que nombre es lo de menos, porque simplemente va a levantar el teléfono y le va a decir lo que tenga que decir, declarar, y mientras tanto nadie se mueve. ¿Qué es la dinámica de este gobierno? Que nadie se mueva si no lo dice el presidente. La gente se mueve al momento en que él lo dice, y yo creo que en ese contexto la Secretaría de Gobernación, que es y que históricamente ha sido una secretaría tan relevante para este país, es, miren, hago con la Secretaría de Gobernación lo que me viene en gana, porque yo soy el presidente. Recordemos que antes de Adán Augusto, pues estaba doña Olga Sánchez Cordero, que la trató con muy poca dignidad y la minimizó y jugueteó con ella hasta que la mandó al Senado. Pero en realidad, pues, el secretario de Gobernación sigue siendo él. El otro tema, el tema de Andy, desde que se nos agote el tiempo, ¿qué traía en la cabeza Marcelo Ebrard? Hay que tratarnos, quiero que tú te metas en la cabeza de Marcelo y nos ayudes a entender qué pretendía con este ofrecimiento que le hace a Andy, el hijo pues polémico, recientemente ventilado por los amigos y la red de corrupción de Andy, al ofrecerle esta secretaría que también es una creación, un invento de Marcelo. ¿Qué estaba pensando él? Estaba tratando de dar un mensaje de que va a proteger a los cercanos a López Obrador si él es presidente y en ese sentido ganar los favores de López Obrador. ¿Es eso o está tratando de dar un mensaje a la gente en general diciendo yo voy con la continuidad de la 4T? No vayan a pensar que muerto el rey, vive el rey. Métete en la cabeza de Marcelo, ayúdanos a entender. Más bien es lo segundo, es primero ganar los espacios mediáticos. Con este debate a mí me parecía obvio que no le iban a responder de esa manera, pero queda en el ambiente de su gente
que hay la intención de Marcelo, a quien se le ha tachado de rebelde y a quien le han endilgado la idea de que si él llegara a ser el candidato habría una ruptura, porque tiene autonomía, es decir, entonces él tiene que mandarle una señal al electorado de que él podría ser continuista de este gobierno. Por eso crear una tontería monumental y además proponer al hijo de López Obrador, no a José Ramón, al que se llama igual que él, para esta secretaría. Claro que lo bateó el otro, pero queda en el ambiente la idea de, miren, Marcelo está dispuesto a darle continuidad a la 4T, que es ese lugar, digamos, lo tiene ganado Claudia Sheinbaum, y Marcelo se ve como un rebelde en ese contexto, pero ya poniéndolo así, él manda un mensaje a los electores de López Obrador, ¿no? Y a tratar de quitarle ese espacio a Claudia Sheinbaum. Digo, no lo logra, pues, pero sí gana los espacios mediáticos con tonterías, lo hay que decirlo con toda claridad, con estupideces, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues también manda un mensaje a los que podrían haberlo visto como una opción, y al ver a quién está incorporando, quiere incorporar a su gabinete, en este caso al hijo, a Andy, y en este caso también a Pío López Obrador, que también está envuelto en un escándalo. Ajá. A lo mejor le sale el tiro por la culata y está espantando a otros que sí lo veían como una opción, ¿no, Amado? Pues sí, porque incluso al propio Marcelo lo estaban viendo algunos, desde la oposición como una posible carta al posicionarse como rebelde, decir, ay, si lo desprecian allá, que podría tener un lugar en la oposición. Pues definitivamente no, pero de todos modos él estaba posicionado o está posicionado como un rebelde al régimen, porque no, a los ojos de todos no es el favorito. Entonces eso le termina por un lado beneficiando, pero por otro perjudicando, porque allá se trata de lealtades y no de rebeldías, ¿no? Oye, ¿habrá agarrado de sorpresa con este anuncio a López Obrador y a Andy? O sea, ¿tú crees que los otros dijeron, pero ¿de qué está hablando Marcelo? Sí, es que mira, ves al canciller con sus declaraciones así como muy, no sé, ¿no? Muy serio. Y luego sale con estas tonterías y haciendo un show en esta campaña ilegal y anticipada y tratando de hacerse el chistoso, pues como a eso sí a mí me parece que no le va bien, no cuadra con su estilo, pero esa es bronca de él. Por mí que se despedacen, ¿no? Pero las cosas que llegan a hacer con tal de acceder al poder, eso sí a mí me llama la atención. El TikTok. No. Oye, el bocho, rápido, el bocho. ¿El bocho es el nuevo Zuru? Fíjate cómo siguen los patrones, ¿no? Así su bocho eléctrico. Parecía el señor ¿cómo se llama? El de los papás de Los Increíbles, ahí que no cabe adentro del carrito. Pero es parte, pues, del show de una campaña anticipada, que a mí, francamente, me parece ridículo que hagan ese tipo de cosas. Híjole, ya estamos muy acostumbrados en México a esas tonterías, pero desgraciadamente al público, sobre todo al de Morena, le gustan mucho esas estupideces. Lástima, pero así es. O sea, el show, como me recordó como Cuadri cuando se subía ahora sí que una cuadra antes y llegaba en una combi a sus eventos, ¿no? Manejaba su combi. Es algo ya muy triste. Oye, ya me están marcando pausa, pero ahorita que dices campaña anticipada, rápidamente me van a regañar en producción, seguramente. El INE está permitiendo esta campaña anticipada, aceptando esto que está proponiendo Morena, que no son candidatos, sino que son promotores de la 4T. Así rápidamente dime, ¿ya no es el mismo INE y está viendo para otro lado esta campaña anticipada? Yo creo que el INE perdió dientes y hay que exigirle desde la ciudadanía que cumpla, pero también tenemos al Tribunal Electoral. Hace falta resolver de fondo, solo emitió medidas cautelares, pero es indispensable ir al fondo en este tema, porque eso es lo que va a marcar la campaña del 2024. Bueno, pues ya con eso nos quedamos con muchas ganas de seguir platicando contigo, Amado, que seguramente gracias, de ver cómo arrancaron y van a seguir estas sorpresas y estos shows. Por lo pronto, pues gracias, Amado, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ti, cuídense mucho. Cuídate, Amado. Resumen de noticias.
En la hora central. Estamos en la hora central, 8 de la mañana con 10 minutos, y vamos con un resumen de lo más importante que hemos platicado esta mañana. En su primer arranque de campaña, Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, propuso crear la Secretaría de la Cuarta Transformación y estaría a cargo, al menos así lo propuso, de Andrés Manuel López Beltrán, hijo de López Obrador. Y Andrés López Beltrán, Andy, pues ya rechazó esta invitación del ex canciller Marcelo Ebrard y dio las gracias a través de una carta que venía desde la finca El Rocío. Ricardo Monreal también opinó de esto. Senador con licencia, rechazó que su papel como aspirante a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación sea ofrecer cargos a los hijos de López Obrador. Adán Augusto López ratificó que no aceptará esta bolsa de 5 millones de pesos, ese dinero que Morena dispuso para que los aspirantes a la candidatura presidencial del partido de Morena puedan sufragar los gastos de sus recorridos por todo el país. Después de repasar los programas sociales implementados por López Obrador y acusar a los adversarios de querer frenar el avance de la 4T, Claudia Sheinbaum, también en campaña, ofreció continuidad, pero con sello propio. AMLO nombró a Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación. Fungía como secretaria del Trabajo. Se desconoce todavía quién asumirá esta última responsabilidad, la Secretaría del Trabajo. Manuel Velasco, senador con licencia, arrancó también la competencia por la candidatura presidencial con militantes del Partido Verde Ecologista Mexicano en el Estado de México y apostó por dar continuidad a la agenda de López Obrador. Todos están prometiendo la continuidad, claro, es la condición para que sean electos. La coalición opositora PAN-PRI-PRD, ¿dónde está la oposición? Que mantiene alianza con organizaciones sociales como el Frente Cívico Nacional y Unidos, explora la ruta para definir, ahora sí ya urge, a su candidato presidencial para el 2024. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas cautelares aprobadas por la Comisión de Quejas del INE, en las que advirtió a aspirantes y militantes de Morena que no pueden promover logros, que no pueden promover el voto, pues podrían afectar la equidad en la contienda presidencial del próximo año, cosa que por supuesto están haciendo en estos recorridos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá en breve un proyecto que propone anular la parte central del llamado Plan B electoral, impulsada por el actual gobierno y publicada el pasado 2 de marzo. Aún con la presencia militar, el hallazgo de tomas clandestinas para ordeñar gas LP a petróleos mexicanos se disparó 77% en el primer bimestre del año, y platicamos con Óscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO, que pues prácticamente eso nos decía. El problema viene desde adentro de Petróleos Mexicanos. El actual sexenio federal fue una oportunidad perdida para mejorar las condiciones de Petróleos Mexicanos, expresa, cuyas finanzas presentan signos muy preocupantes. Empresas de Estados Unidos cercanas al embajador de México, Ken Salazar, lograron obtener permisos de generación eléctrica en nuestro país. López Obrador firmará un acuerdo para que en las tortillerías del país, esas que están ahí a la vuelta de su casa, solamente se utilice maíz blanco, no transgénico, y anunció que se impondrán además aranceles para frenar la importación del producto, cosa que nos puede llevar a otro panel de controversias con Estados Unidos y con Canadá. Es difícil para las tortillerías conocer el origen del maíz que adquieren, no pueden saber de dónde viene, pues toda esta información queda en manos de las comercializadoras de granos y harineras, según señala la Red de Maíz de la Ciudad de México. Durante mayo, la IOAE registró un ligero aumento de 0.10% a 0.46% menos que el incremento de 0.56% de abril, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. CNEAM asignó en los últimos años al menos 18 plazas de mando y de contralor aéreo a personas que no cumplen con el perfil para desempeñar esas funciones, imagínense. Y esto pues obviamente es muy peligroso. En el 2022 había 93.1 millones de personas usuarias de Internet en nuestro país, lo que representó
78.6% de la población que se encuentra de 6 años o más. Esto de acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. La Bolsa Mexicana, la BMA, promovió una demanda de amparo para forzar el nombramiento de vacantes del Tribunal Federal de Justicia, que ya solo opera en este momento con 12 de los 16 magistrados de la Sala Superior. Al menos 14 vehículos blindados artesanalmente, conocidos como los monstruos, que eran utilizados por grupos criminales, fueron destruidos por la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Una narcomina que le estalló a un vehículo de las Fuerzas Armadas en el municipio de Apatzingán, Michoacán, dejó 8 soldados heridos. Las extorsiones presenciales son ahora uno de los retos que subsisten todavía en la Ciudad de México, según indican datos. Miguel Ángel N., conocido como el violador serial del Periférico, fue condenado por 153 años de prisión, esto por delitos sexuales en contra de mujeres. Un tribunal federal de la Ciudad de México reconoció por primera vez a los animales domésticos como parte integrante de la familia para fines jurídicos. Es un tema interesante, vamos a explorar ese tema, por supuesto. Estados Unidos y China exploran la creación de un grupo de trabajo para hacer frente al tráfico de precursores químicos destinados a la fabricación ilegal de fentanilo. Esto es lo que aseguró Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, de regreso de su gira allá en Asia, donde se reunió con Xi Jinping, el presidente de ese país. Al menos 6 personas, incluido un policía estatal de Pensilvania, fueron asesinados y decenas resultaron heridos en una serie de actos violentos y tiroteos masivos. Otra vez ya la norma aquí en Estados Unidos durante este fin de semana que se celebró el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Diputados británicos aprobaron el informe que estableció que el ex primer ministro Boris Johnson mintió deliberadamente sobre las fiestas ilegales celebradas ahí en su oficina, organizadas por su personal durante los confinamientos de la pandemia, cuando todos los británicos estaban en su casa y bueno, en las oficinas del primer ministro, pues se organizaban estas fiestas. Entonces, esto fue lo que lo tiró del puesto, por supuesto. España recibió el año pasado una cifra récord de solicitudes para obtener la condición de refugiado y una protección internacional. Un barco que volcó frente a las costas de Grecia la semana pasada transportaba 800 personas, de acuerdo con una investigación de la policía de Pakistán. Un submarino que participaba en una expedición turística para explorar los restos del Titanic allá abajo del Atlántico desapareció, todavía no se encuentra. Esto fue frente a las costas del sureste de Canadá, según Ocean Gate Expeditions, que es la empresa que organiza estos tours. Al menos 96 personas murieron en Uttar Pradesh y Bihar, India, por las altas temperaturas. 6 muertos e igual número de heridos es el saldo de un ataque armado en el sur de Guayaquil, allá en Ecuador. Y finalmente una joven falleció y otro estudiante resultó herido en un ataque con arma de fuego perpetrado por un exalumno de una escuela del sur de Brasil. Así es que pues esto pasa en Estados Unidos y también se está viendo allá en Brasil. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Roberto José Pacheco, ¿cómo tomaron ahí en el Congreso esta declaración o esta nueva designación como secretaria del Trabajo a Luisa María Alcalde? ¿Cómo estás, Roberto? Mi querida Adriana, te saludo con mucho gusto, buenos días. Bueno, pues ante el sorpresivo nombramiento de Luisa María Alcalde Luján como nueva titular al frente de la Secretaría de Gobernación, legisladores de Morena, pues le externan su total apoyo. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, le desea el mayor de los éxitos al alcalde Luján, designada por el presidente de la República como secretaria de Gobernación. El líder parlamentario en San Lázaro le expresa pues que va a corresponder a mantener una estrecha relación con la secretaria de Gobernación. Ese es el propósito, tener una estrecha relación con la nueva inquilina ahí en Bucareli. Escuchemos lo que dijo. Papel muy importante, me va a corresponder como titular de la Cámara de Diputados tener la relación estrecha con ella, decirle que vamos a seguir fortaleciendo los vínculos de colaboración entre poderes,
desearle el mayor de los éxitos, tanto como coordinadora del gabinete del presidente López Obrador, como responsable de la política interior y la relación con los otros poderes. Bueno, en redes sociales, el presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, él por su parte, Adriana, pues le manifestó a la nueva responsable de la política interna el respaldo de los legisladores morenistas para dar continuidad, dice, a la transformación. Dice que la secretaria Luisa María Alcalde cuenta con el respaldo para continuar con la transformación de México. También a través de sus redes sociales, la vicecoordinadora morenista Leida Alavés, diputada federal, celebró la designación y remarcó que ese es el tiempo de las mujeres. Bueno, el presidente de la República pues realiza sus ajustes en gabinete como si fueran fichas de ajedrez, pero lo único que percibo, mi querida Adriana, es que ya se quedó solo con peones. Pero bueno, el diputado Santiago Krill alguna vez fue secretario de Gobernación, él buscará mantener un diálogo con la nueva titular, cuestión que no ha habido diálogo, y esa ha sido una de las cuestiones en que ha habido críticas por parte del panista Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Hoy, sin lugar a dudas, habrá más reacciones. Y bueno, y te comento también que el INAI pues ya lleva 81 días sin sesionar. Cada día se suman más pendientes en el INAI por falta de comisionados. La senadora Kenia López Rabadán pues indica que la mayoría de Morena en la Junta de Coordinación Política del Senado no puede seguir violando el derecho humano de acceso a la información pública de los mexicanos. Dice que el Senado no puede seguir incumpliendo con sus responsabilidades y es urgente que esa representación parlamentaria deje de hacerle el trabajo sucio al presidente López Obrador y que nombre ya a los comisionados del INAI. También la vicecoordinadora del PAN en el Senado cuestionó por qué Morena sigue bloqueando al INAI, porque dice ella misma, si es porque esconden algo o están protegiendo a alguien, o en su caso es por temor a que se descubra la corrupción. Dice que a Morena le aterra que sus trapitos salgan a la luz y que el pueblo de México conozca sobre los desvíos de recursos y el financiamiento de campañas de manera ilegal con recursos públicos. Así pues, el INAI, sin lugar a dudas, un asunto pendiente que tiene el Senado, pero como dicen por ahí, hacen como que la Virgen les habla. Es mi reporte, mi querida Adriana. Gracias, Roberto. Pues por lo pronto nos quedamos sin la posibilidad de accesar a la información, como bien nos dices. Y bueno, me llama también la atención el reporte que nos hace sobre la reacción de la oposición al nombramiento de la nueva secretaria de Gobernación. En realidad, a escuchar lo que decía Santiago Krill, pues no fue vista con muy malos ojos, más bien con esperanza de que pueda abrirse el diálogo. Así es como lo percibes tú. No hubo mucha crítica de parte de la oposición, por lo que veo. Bueno, por parte del diputado Santiago Krill, él quiere mantener un diálogo, esperando que ahora que ya salió Adán Augusto López, pudiera tener precisamente ese vínculo. Es un reto difícil, Luisa María Alcalde no la tendrá fácil, sobre todo porque es un año electoral. En septiembre arranca ya el proceso electoral del 2024, aunque ahorita las corcholatas ya estén haciendo campaña, ¿no? Pero bueno, tendrá un difícil reto. Tiene el respaldo de sus correligionarios de Morena. Veremos qué dice la oposición el día de hoy y mañana que habrá sesión de la permanente. Dicen que la esperanza muere al último. Sí, estaremos al pendiente de tu reporte y de más reacciones. Gracias, Roberto José Pacheco, por esta mañana haber estado aquí. Buenos días, Adriana. Buenos días, vamos a hacer un corte, pero antes vamos a poner la pregunta justamente sobre el tema que está tratando Roberto José Pacheco, que va en este sentido. El nuevo nombramiento de Luisa María Alcalde a la Secretaría de Gobernación, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo estás viendo como una mujer resolviendo los problemas internos, así como decía Roberto José Pacheco, año electoral? ¿O la ves como un florero de Palacio Nacional? Es decir, como alguien pues, que va solamente a obedecer órdenes. Hasta ahorita los resultados son como siguen. El 10% de los que han pasado a nuestra forma de consulta la ven como una mujer resolviendo problemas. Y la abrumadora cantidad de 90% la ven como un florero de Palacio Nacional. Sigan entrando a esta forma de consulta para ver cómo acaba esta pregunta. La información internacional
con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Bueno, pues dejando de lado un poquito lo que pasa en nuestro país y echando un vistazo a lo que pasa en el mundo, uno de los temas importantes es esta reciente visita de Antony Blinken, secretario de Estado, a China. Ya regresó de este viaje, bueno, más bien ahorita está en Inglaterra, dejó China, está todavía con temas importantes, pero dio una conferencia de prensa para dar a conocer sobre los temas que trató con Xi Jinping. Y básicamente lo más importante es que da un mensaje y dice que Joe Biden no está buscando una nueva guerra fría con China, porque el ambiente pues se percibe similar al de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos estaba en esta pugna con la ex Unión Soviética o Rusia. Pero Joe Biden quiere dejar claro que no está interesado en entrar en una nueva Guerra Fría con China en esta ocasión. Pero hay un tema ahí espinoso, y el tema espinoso es Taiwán. Y también dejó muy claro Antony Blinken que en estas pláticas que tuvo con Xi Jinping, dejó muy clara la postura de los Estados Unidos, que es que está cumpliendo con su compromiso de asegurarse de que Taiwán mantenga ella solita su autonomía. Justamente eso es lo que no quiere China, justamente eso es lo que quiere quitarle China y quiere hacerla pues un estilo de su propia Ucrania. Pero eso es lo que decía Antony Blinken. Vamos a escucharlo. On Taiwan, I reiterated the long-standing U.S. One China policy. That policy has not changed. We do not support Taiwan independence. We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either side. We continue to expect the peaceful resolution of cross. Dice, reiteré allá en China la postura de hace algún tiempo de Estados Unidos, esta política de una sola China. Eso, dice Blinken, no ha cambiado. No apoya a Estados Unidos la independencia como tal de Taiwán, pero siguen oponiéndose a cualquier cambio del status quo dentro de Taiwán, en cualquiera de las partes, tanto de China como de Taiwán. Y que espera Estados Unidos la resolución pacífica de ambos lados. Se van a reunir, se van a ver cara a cara Xi Jinping y Joe Biden posiblemente antes de que termine el año, porque está esta reunión de Asia-Pacífico que se va a llevar a cabo en San Francisco, California, y también está el viaje que va a hacer tanto Xi Jinping como Joe Biden, hasta ahorita eso está en la agenda, a India, a lo que es el grupo del G20, y posiblemente tengan ahí una plática bilateral. También, nada más como dato curioso sobre el tema de Xi Jinping y las visitas que tiene, nada más para dejárselo como dato, últimamente han estado viajando también, pues grandes empresarios, magnates. Estuvo por ahí Bill Gates, por ejemplo, se reunió con Xi Jinping recientemente, y ya con anterioridad, hace unos meses, pues también estuvo Elon Musk, que no se reunió estrictamente con Xi Jinping, pero sí con empresarios chinos, y también Tim Cook, que es, como sabemos, pues el CEO de Apple. Así es que pues sí están estos grandes empresarios también viendo lo que está sucediendo en China. Como le digo, Blinken se fue a Londres, está ahí atendiendo este asunto de la crisis de los refugiados. El otro tema importante en materia internacional que está causando muchísimo asombro y horror por lo que estamos viendo es el tema de lo que podemos llamar el Titanic 2, porque como le adelantábamos en el resumen, pues sigue sin aparecer un submarino que llevaba turistas y que iban justamente a ver y a explorar el Titanic. Se dice que eran 5, según los datos que da The Guardian, aunque no se ha establecido específicamente el número, pero se habla de 5. Y pues están ahí abajo, perdidos, en una carrera en contra del tiempo. Estas son imágenes del Titanic, las últimas verídicas que ha tomado esta empresa que justamente lleva turistas a ver esto, y son estas imágenes que son impresionantes. Los que están adentro del submarino perdido, pues están en una carrera contra el tiempo, porque se dice que hay oxígeno dentro de este submarino para 4 días, para 96 horas. Y el domingo por la noche fue cuando desapareció del radar este submarino. Cada minuto que pasa, por supuesto que pone en riesgo a las personas que están ahí adentro. Están allá abajo, en este lugar donde estamos viendo en pantalla, para los que nos ven por televisión, del Océano Atlántico, en una región pues remota, cerca de Canadá, una región que como es remota es difícil de explorar, ahí cerca de St. John's en Canadá. Allí está ayudando, por supuesto, también ese país. Y bueno, la misión
de este submarino, pues también era documentar el hundimiento del Titanic. Qué ironía, estamos viendo además de trágico, irónico, que se pierde este submarino justamente cuando iba a ver al Titanic, que como sabemos, pues se hundió hace ya un ciclo. Lo estamos viendo ahí en pantalla. Este submarino se llama el Titán. ¿Quiénes son los que van allá adentro? Bueno, ahí adentro va uno de los hombres más ricos de Pakistán, en este viaje turístico para viaje al fondo del mar. Está también su hijo, está un magnate británico llamado James Harding, que el domingo lanzaba un tuit que tenemos por aquí, y después regresamos a las imágenes si quieren, pero ahí está el tuit, donde decía, uno de los que están adentro del submarino, dice, orgulloso de anunciar finalmente que se unía él a la expedición Ocean Gate, que es la que organiza estos viajes, la que está tomando estas imágenes, en el submarino que baja al Titanic. Este es el último tuit de esta persona que está ahí entre los que están adentro de este submarino, que iban a ver al Titanic, que zarpó del puerto inglés de Southampton el 10 de abril de 1912 para un viaje que era un viaje de inauguración de el Titanic rumbo a Nueva York, pero que naufragó después de 5 días de estar en el mar al chocar con un iceberg. Naufraga, se va al fondo, ahí lo estamos viendo, y de las 2,224 personas, pasajeros y la tripulación que iban adentro del Titanic, pues fallecieron casi 1,500 en esta expedición. Estos fallecidos, una gran cantidad de muertos cuando se hunde el Titanic, entre ellos Leonardo DiCaprio. No, eso sucedió en la película, pero pues vamos a estar al pendiente, por supuesto, de estas personas que están allá abajo en el submarino y que, pues, haciendo cuentas, oxígeno tienen hasta el jueves. Vamos a seguir este caso, por supuesto. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, equilibrio. Qué bonito es el ballet, ¿no? El ballet es una expresión artística bellísima, y de eso nos va a hablar justamente Dore Ferriz, sobre los orígenes del ballet clásico y su historia. Escuchémosla. Muy buenos días, querido auditorio. ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto esta mañana. Hoy vamos a hablar de uno de los artes más hermosos que podemos ver en escena, que es el ballet. Fíjense que este arte escénico se originó en Italia, por ahí de la época de Luis XIV, y Luis XIV, siendo un rey tan exuberante, tan rimbombante, mandó traer este nuevo baile a su corte. Antes en las cortes bailaban así como de pasitos, 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 y esos pasitos dieron pie a que se estructurara de una mejor manera, y bueno, así nace el ballet. De hecho, la palabra ballet viene de la palabra italiana, porque es ahí donde se origina, que dice ballet, viene de la palabra ballare, que significa pues bailar. Y durante sus primeros años el ballet se basó en las danzas de la corte, evolucionó hasta convertirse en una forma de arte altamente estilizada y técnica. Y durante este tiempo surgió la necesidad de profesionalizar esta danza, y nace en 1661 la Royale de la Danse, que es una academia en donde se empezó a educar justamente en esta materia. Y bueno, el ballet se convirtió en una importante forma de entretenimiento. Fue utilizado para mostrar gracia y, por supuesto, una habilidad física, ¿no? Porque los bailarines están fuertísimos. Y también para contar historias a través del baile y de la música. Con el tiempo, el ballet se extendió por toda Europa y fue muy rápido su crecimiento, y pasó de las cortes a los teatros, convirtiéndose en una forma de entretenimiento popular en los escenarios y los salones de baile de todo el mundo. A lo largo de la historia, muchos bailarines han destacado por su habilidad y talento en el ballet. Entre los más famosos está Marie Taglioni. Ella fue quien creó el tutú y las zapatillas con esta punta, y también obviamente la técnica de la punta, ¿no? Y esto lo saca en una premiere de Sylphide en la Ópera de París, y obviamente a ella se le reconoce la técnica de las puntas, las zapatillas y el famosísimo tutú. Más tarde, Václav Nijinsky, que es conocido como el Cisne Negro del siglo XXI,
es reconocido porque él tenía muchas habilidades acrobáticas y su actuación en El Pájaro de Fuego y la consagración de la primavera, fue maravillosa. Y él fue la figura que permite la transición entre el ballet clásico y las expresiones más contemporáneas. Luego, en 1916, él comienza a manifestar una conducta muy extraña, nadie sabía qué era, pero bueno, finalmente se reveló, tenía esquizofrenia. Hay historiadores que cuentan que la última vez que bailó fue en 1918, a finales de la Primera Guerra Mundial, y esto lo hizo en la calle de Viena. Vio un grupo de soldados rusos que bebían vodka y tocaban música tradicional, y entonces Nijinsky improvisó para ellos una delicada coreografía y fue la última vez que bailó. También está Rudolf Nureyev, quien fue uno de los bailarines masculinos más importantes del siglo XX, y él se convirtió en el director del Ballet de la Ópera de París. Y su vida pues, no fue nada fácil, y al final de su vida, imagínense, también murió de SIDA. Un chavo, híjole, que tenía una técnica de baile verdaderamente exquisita. Y bueno, hoy en día el ballet sigue siendo una forma de entretenimiento moderno, popular, delicado al verlo, y por primera vez en la historia del mundo, México destaca. Y destaca de la mano de Isaac Hernández. Es el único bailarín mexicano que ha recibido el premio Benoit, que es considerado el Oscar de la danza. Hoy es el bailarín principal del Ballet Nacional de Inglaterra y es una delicia verlo. Hay muchas compañías de ballet profesionales y escuelas de danza que ofrecen espectáculos maravillosos de alta calidad y hoy podemos ir a observarlos para inspirarnos. El ballet es una forma importante de la ilustración humana y nos pertenece a lo largo de la historia y será algo que siga en evolución en los próximos años de auditorio. Yo invitarlos a ver, que vayan a descubrir el ballet, que es un arte precioso. Luego a las niñas, ¿no? Cuando son chiquitas, todas las mamás las queremos meter allá al ballet. Los niños también bailan muy bonito. Que no los limiten, es una forma preciosa de expresar a través del cuerpo. Y con esto te dejo, te mando un besote a ti y a todo el auditorio. Gracias, Dore. Claro que sí, el ballet es para todos, no es cuestión de género y es una cosa bellísima. Precioso tu comentario el día de hoy, Dore. Deportes en Central FM. Equilibrio. Con Leo Villalpando y los deportes. ¿Cómo estás? También te saludo con muchísimo gusto. Un placer saludarles aquí en esta primera emisión. A ti y a toda la gente que nos está acompañando en este momento. Es martes, ya andamos de regreso después de una ausencia, pero justamente con los detalles de lo que ha sucedido en la Federación Mexicana de Fútbol, con esta salida de Diego Coca, que era un strike cantado, que ya se veía venir, que hay mucha gente, entre ellos muchos de los directivos, que nunca estuvieron de acuerdo de haber puesto a Diego Coca, que fue impuesto por Grupo Orlegui, quien se ha convertido en un personaje de mucho poder, Alejandro Irarrágorri, que para muchos será incómodo, pero la verdad es que hay que entender, ha ganado ese poder, ha hecho cosas que de una u otra manera le dan el poder de este tipo de decisiones. Ahora, ha cambiado ya el formato, ha cambiado ya la Federación Mexicana de Fútbol, ya no existe solamente un presidente, ya hay un comisionado que tiene un mayor valor en esta posición que un presidente de Federación Mexicana de Fútbol. Y entonces, al entender que la situación no estaba al 100%, comienza a observar ciertas situaciones. Viajan hacia los Estados Unidos, toda la comitiva, la selección nacional, los directivos, todos hacia lo que es este partido de la Nations League, y el encuentro contra los Estados Unidos no solamente termina siendo el acabose por lo deportivo, por la forma, sino también por lo que termina peleando y termina doliendo. Hoy la selección mexicana es una marca que está comprometida. La marca como tal, mercadológicamente hablando, de la selección mexicana, hoy está golpeada. Hoy no tiene un buen momento, no está al 100% esta situación, y a partir de muchos elementos
mercadológicamente hablando, pues le terminó pegando en manera muy negativa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en el partido en contra Panamá, quedó claro que ya el aficionado, el que era muy difícil que perdieras, porque solamente necesitas estar ahí presente, porque es el tema de los Estados Unidos, de los paisanos, de los que quieren tener cerca su identidad, sus raíces. Hay una gran generación de nacionales mexicanos o mexicoamericanos que ya hoy se va perdiendo, obviamente, esta situación de los que se van de México hacia los Estados Unidos, que hay una gran cantidad de paisanos que todavía lo hacen, pero todavía es mayor esta segunda y tercera generación, quienes ya son nacidos en los Estados Unidos y que no tienen una raíz muy marcada de México, y que a partir de eso se pierde el negocio, se pierde ese aficionado, se pierde a esa gran masa, que hablamos de 40, 50 millones de paisanos justamente en los Estados Unidos, y que hoy se está perdiendo. Ya se perdió en México, ya no tenía buenas entradas, ya no tenía buenas situaciones, y resulta que hoy en los Estados Unidos ya tampoco pega la selección mexicana. Así es que a partir de eso, de una muy mala presentación deportiva, pero que no solamente es Diego Coca el culpable, obviamente le faltó, como a otros técnicos, tal vez llevar a elementos que tuvieran mejor idea, pero lo que hoy le termina costando mucho a Coca es no poder controlar a jugadores que no quieren estar en la Copa Oro, que han decidido preponderar su situación personal con otros equipos o sus equipos, sobre todo en el viejo continente, pensando en el futuro, y muchos que ya están hartos de la selección nacional, que ya les llaman y que tienen que estar porque es importante una selección, pero que no quieren, que ya es desgastante esta selección nacional. Así es que la gran pregunta es, ¿y ahora quién? Otra vez se busca técnico nacional en el fútbol mexicano. ¿Quedará Jimmy Lozano, interino, para la Copa Oro? Si le va bien, en una de esas se puede quedar en el banquillo de la selección nacional, lo cual tampoco sería lo mejor, porque el mensaje ya sería muy claro, y no cualquiera con un buen blasón, con una buena estructura, con un buen palmarés, estaría llegando a la selección nacional. Veremos qué es lo que sucede. Veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, no hay técnico, una vez más, y la crisis en el fútbol mexicano se está encrudeciendo, y parece que ahora sí hay quien la pueda detener, pero todavía queda mucho por sanar. Regreso contigo y con esta situación de la selección nacional, y ya estaremos platicando de muchos de los mexicanos y mexicanas que harán muy, pero muy buen papel allá en El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que vienen cosas buenas para estas heroínas y héroes del deporte que aún ni trabajan con y sin presupuesto del gobierno. Regreso contigo, buenos días, que la pasen bien, hasta pronto. Hasta pronto, Leo, pues sí, esperemos que les vaya bien a nuestras deportistas allá en este nuevo reto deportivo, y que pronto se encuentre un director del fútbol mexicano, porque pues siempre tenemos la esperanza de que la armemos bien en el fútbol. Ya se nos acaba el tiempo, pero no quiero irme sin antes nada más informarle lo que se está diciendo en la mañanera. El López Obrador vuelve a prometer que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, y también ahora le agrega como el de Canadá. Es más, dice, mejor que el de Dinamarca y mejor que el de Canadá. Esto ya parece broma, pero lo sigue repitiendo y repitiendo. Eso por un lado. Y también importante, una noticia de última hora, es que Hunter Biden, que ya saben es el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues ya informa que se va a declarar culpable de 2 cargos federales. ¿Cuáles? Uno es posesión de arma y otro es del tema fiscal, por no haber declarado bien sus impuestos en el año del 2017 y del 2018. Al quedar ya con este acuerdo de declararse culpable en esta Corte Federal, que es una Corte Federal de Delaware, es donde la casa natal, ¿no? El town home de Joe Biden, donde él vive, pues ya llegan a un acuerdo, y esto
podría ya ponerlo a él en la posibilidad de tener una libertad condicional, es decir, no iría a la cárcel, no pisaría la cárcel, y se pondría fin también a este asunto de Hunter Biden, que es el hijo incómodo del presidente, no de ahorita, sino desde la campaña pasada en contra de Donald Trump. Se pondría fin a este asunto, ya pues un asunto que ha estado salpicando la candidatura primero de Joe Biden, luego la presidencia de Joe Biden y luego otra vez la candidatura de Joe Biden. Así es que eso es por un lado. Otro tema interesante que está surgiendo de último momento es que el Papa, que como saben, lo acaban de operar hace poquito, ahí en el hospital Gemelli de Roma, donde siempre operan a todos los papas, de una hernia abdominal, salió hace poquito y ya pudo recibir en una audiencia, ya empezó a trabajar. El Papa muy activo, el Papa Francisco recibió al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lo recibe en una audiencia que duró aproximadamente 40 minutos y pues ahí está importante este asunto. Enhorabuena que el Papa ya se encuentre en activo y recibiendo y haciendo pues todo lo que hace él, su trabajo, en este caso ahorita pues es la audiencia con Miguel Díaz-Canel, por un lado. Otro tema interesante, también vamos a estar atentos a lo que ya sucedió. Se cumple un año de este terrible asesinato. Usted se acordará de los sacerdotes jesuitas, este caso que pues se ha resuelto a medias, por supuesto, donde mueren 2 jesuitas, Joaquín Mora, Javier Campos, a manos de este criminal que también muere ya, el Chueco, allá en Cerocahui, allá en Chihuahua. Se cumple un año y entonces pues se van a repicar todas las campanas el día de hoy de todas las iglesias, en teoría de todas las iglesias del país, ¿no? Esto pues es interesante para conmemorar este año del asesinato de estos 2 sacerdotes jesuitas. Bueno, pues con eso me parece que ya cubrimos todo lo importante el día de hoy de todo lo que estuvo sucediendo. El cineasta Víctor Ugalde consideró que hay elementos para que la COFESE dictamine que Cinépolis y Cinemex también sí caen en prácticas monopólicas. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Soy Adriana Braniff, estoy cubriendo al titular de este espacio, Pedro Ferriz de Con. Los invito a que se queden en las redes de Central FM porque todavía tiene mucho material que aportar, y inmediatamente después de este espacio viene Punto y Aparte con Dore Ferriz, que nos va a hablar un poquito más de este tema del ballet tan bonito. Después el Pedro Ferriz de Con estará en Punto Central a las 7 de la noche, sí, 7 de la noche, es que me hago bolas con los horarios del este y del centro. Y después los espero yo a las 9, 8, a 6 de la tarde es Pedro Ferriz de Con en Punto Central, y 7 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, los espero yo en Punto de Vista con muchísima información. Y mañana, por supuesto, en el noticiero 6:45 de la mañana, estaremos con ustedes otra vez para recorrer el espacio informativo y además para recibir, ¿qué creen? El verano que empieza justamente el día de mañana, que es 21 de junio. Yo me voy, soy Adriana Braniff, gracias por todo, que tenga una excelente mañana, tarde y noche de martes 20 de junio de 2023. Hasta luego. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, equilibrio.